Les allalgues, conocidos como chalgas en el occidente asturiano, son los tesoros que supuestamente dexaren los moros, escorridos por les tropes de Pelayo, aunque na realidad a palabra moru referíase al non bautizado, pero col tiempo entracamundióse y cualesquier esclavio de la antigüedad pasó a ser cosa de los moros. En dellos casos, en rebusques de allalgues atopábanse verdaderos tesoros arqueolóxicos que venían a sofitar estes llendes. Una bien afallaiza y la de Dema de Moñes en Piloña, un de los afallos más reyumantes de orfebrería céltica de la del Fierro, que atopóse a finales del siglo XIX. ¿Tú a ti suénate de que contaren de ahí de un prau que llamaban Carenda alguna historia? Sí. ¿Qué te suena? ¿Qué contarían? Suéname que era un príncipe. Sí. Y tenía, no sé, unas cuantas fillas. Y salía por las noches en una carroza de oro a pasearles. A pasearles. Sí. ¿Y por eso llaman Carendas y prau? Porque, por el príncipe Carendón. Y ahí excavando, bueno, para hacer una cabaña, encontrar en oro. ¿Encontrar en oro? Encontrar en oro. ¿Y quién lo topó ese oro? ¿Qué sé yo? Eso De antiguamente. de antiguamente. Porque de una diadema que apareció así dorada, eso ¿dónde era apareció? en la Follaca. En la Follaca, ¿qué? ¿Y cerca? Sí, junto a la capilla, ahí cerca. Ajá. ¿Y ahí donde esa capillina, quién atopó eso? ¿Quién fue? Era un bisabuelo mío que llamaban Pepín de Xica y el tío Cosme, que eran hermanos. Sí, o. Coimes. ¿Y esa diadema luego qué fixeron con ella? Vendieronla. ¿Vendieronla? Sí. ¿Qué? ¿La que luego acabó En Francia. en Francia? Sí, esa. Ah, o sea, la diadema Moñes, esa, que llaman. Llamen la diadema de Moñes, sí. ¿Y no tendrás ninguna foto de ellos? Sí, de Pepín de Xica y el tío Cosme, sí. ¿Tienes alguna Sí. semilla de ellos? Sí. ¿Podemos verla? Sí, cuando quieras. ¿Qué tapa aquí? Sí. A ver. Pasa tú por allá. ¿Paso aquí? Sí, cógila. ¿Qué son estos que están aquí? Sí, esos. Ah, No vaya a ser que yo las patarre. coimes. Así que son estos. ¿Quién era cada uno? ¿Quién era Pin de Xica y...? Pepín de Xica y este. Y este. Y el de los barbes, el tío Cosme. El tío Cosme. ¿Y el que era pariente tuyo? El bisabuelo mío. El bisabuelo tuyo, este. El Pepín de Xica. ¿Y qué estaban sacando piedra para hacer una cabaña? Sí, o...? para hacer una casa. Llegaran a ser muy apreciados unos divinos manuscritos, llamados gacetes o yendes, donde decíase dónde estaban guardados los tesoros. Muchos de ellos referíanse a lugares arqueológicos, dólmenes, minería romana o castillos medievales, como el caso del castillo de Alesga, en Teberga, lugar donde fue mucha xente a escargachar. ¿Qué es lo que contaban de Bachicastro? Oye, que decían que entre Castro y Castrina que había una espinerina con 100 carros de oro y otros tantos de plata fina. Otras vidas, que lo cual dicen que una vez que una vaca que se echó allí en el prauco ese que llaman Bachicastro, que salió pinta toda por la barriga de donde se hubiera echado. ¿Tiznada del oro? A lo mejor. Bueno, aquí había un pozo aquí en Ruiz y Calderas que tirábamos piedras, aquí en la mortera, y piedras sonaban gling, gling, glang, gling, glang. La que agarraba buen baixar, sonaba hasta en casa su madre, que se sonaba un guapo X minutos, X tiempos, segundos. Y dicen que había oro, pero nunca nos determinó que va, que un día baixar. Ahí nosotros. Que no baixaron los antepasados. Y ahí mismo ande ahí ese pozo, dice una leyenda, oye, eso a mi papá, que lo hubiera oído él al padre de él. Hubieran venido una vez unos foresteros aquí en busca traían unos papeles y vinieron en busca de una gaceta.
Y subieron ahí, traíanlo ahí, subieron y que había que cavar para tal sitio, para el otro, y que había unos cuetos y tal. Y estos vinieron y cavaron y dieron la explicación aquí a unos paisanos. Y durmieron en casa de otros, en Payán, de aquella. Y los paisanos, cuando es que ellos durmieron, madrugaron antes del amanecer con la experiencia que ellos se dieron, y fueron y cavaron y toparon la olla. Y marcharon con ella, cuando subieron ellos toparon el sitio. Los que vinieron con la documentación. Y ahí, y por eso se pusieron Ruxicalderas. Llámase Ruxicalderas en el sitio ese, ¿eh? Ahí ande, eso no sé si fue verdad. Ahí sí que había algo que decían que habían dejado ahí algo, porque ahí hay un pozo en Cortes, que aparte del pozo y el pozo Loro, que él decía que había un gachón enterrado ahí de oro. ¿Un gachón? Un gachón. Y decían, y ese paisano, yo acuérdome muy poco de él, paisano y era un poco raro, chamase Pepón, y iba para mí con un cesto, y fuimos nosotros de Guajes ahí al pozo, y el pozo que yo como lo sacaba, hasta el pozo Tante Sierra, y él sacaba del pozo, él decía que había un gachón ahí de oro, y él fue para el otro barrio y el gachón quedó ahí, si lo había ahí quedó. Pozo Loro está ahí para arriba. ¿Y si diluyó? ¿Qué si contaba de ahí? Coño, y si tiene historia, hombre, si había en Albacea que había un filón de oro ahí del Canto Unduro. Ya días que trabajaban ahí. Cruza la peña y pasa para allá, para el puerto, para los totros. Hay pedrucas dibujadas, vamos, con material, con... Sí, tienen algo de amarillo y otro azuletado. O sea, que llaman el Pozo Loro por eso. Y el Pozo Loro, nada, el Pozo Loro lo pusimos nosotros. El Pozo fuimos yo y otro paisano, que ya murió, que vino uno a arrastrar madera, aquí cuando salgan aquí el monte, y topó unas piedras, y Albacea. Y ha dado otro pozo, otro paisano que se llamaba Pepón, para abajo. Él, sacaron con un cesto, está ahí todavía el pozo. Tenían eso colocado, que había un filón del Canto Unduro, de oro. Y entonces estaban esas señales y fuimos a calicatear y bajaríamos los 10 metros aproximados. Yo y otro paisano topábamos, empezamos barrenando en roca y después empezamos a topar arena así con vetas. Que decir, pues hay tesoros que sí, aquí, hombre, mira, aquí debajo hay un monte que se llama El Gacho, y entonces ahí dicen que en una fuente que hay ahí, que se llama la Fuente del Mouro, que había un gato de oro enterrado, y qué sé yo, hombre, todavía hay gente de ahora que todavía quieren escarbar a ver si lo encuentran, pero no saben. Mucha gente a buscar ahí. Sí, irían, pero ahí no. ¿Qué había? De estos chibros que estaban así manuscritos, que eran leyendas, que... Yo qué sé, yo nunca lo vi, yo oía tradición oral, de oírlo contar a mis abuelos, eso. No, yo de leerlo no. Ahora también ahí no Pico Sigueiro, para la parte de la Chindia por ahí, que había una cueva, dicen que se encontraron alguien, no sé ya en quién, que se sacaron de allí un cacho de una espada, la empuñadura y no sé qué, pero la gente sacaban esas cosas y atirábanse, ¿por qué? Porque ellos iban eran fierros, por tesoro, claro. Lo otro era fierro, se non eso, nadie te daba importancia ninguna. Secundino, ¿qué paró? ¿Un chalgueiro? ¿Uno de estos que buscaba tesoros? De esos que buscaba tesoros. Ya salió este de Lumbeiro que paleara el que vivía en esta casa, que fue a puntir el agua de una fuente y encontróse allí con una bola de cemento. Ya venga, da, y por fin rompió la bola. Hasta que la desfeixo. Hasta que la desfeixo. Y empezó a palearlo y aparecía que era ceniza. Ya era la piel de un toro pinto llena de oro molido.
E a quedóse col tesoro? Nada, nada, él esparciólo por la tierra. Ai, entón quedou sin nada. Quedó sin nada. Y atraía una piedra, y en un huerto que hay aquí para allá, tiró la piedra aquella en huerto. No trajo nada para casa. Y después, ahí, cuando iban para Belmonte, cuando había sol, pues veían relucir la tierra, el oro. E ya luego non pudo conseguir la piedra esa, non supo... No, ¿qué va? Ni sabían que era oro tampoco. Ni se daría él cuenta cómo iba a aparecer allí una bolsa de un toro pinto de oro, ya parecía que era ceniza. Porque eso que contaban, que eran tesoros de los moros. Tesoros de los moros, sí. ¿Y a contaban de algún otro sitio más? Sí. ¿Qué era de esos tesoros? Que ahí en el Alto de Vallagoso, que queda ahí para arriba, nosotros no sabemos si hay el alto mismo que llamamos Siellas, si hay otros al alto. Que en el Alto de Vallagoso animaba a la peña que cavaran, que había un finso de 3 codos de largo y que debajo del finso había un enladrillado y debajo del enladrillado que había una olla llena de oro de esmeraldas, de rubíes y esmeraldas, debajo de la piedra del ladrillado aquel. Pero claro, no sabían si era ese alto o era otro. Exactamente. No se sabe, porque los de Restiello mismo llaman a Siellas, y a nosotros llamamos Vallagoso. Los de Restiello y los de Grau. Los de Grau, sí. Y a vosotros de Belmonte. De Belmonte. Ay, amigo. Entonces el paisano no pudo dar con ello. No pudo dar con nada. Porque eso que venía escrito en unos librinos. Sí, él traía el escrito. Y aliólo aquí en mi casa. Bueno, estuvo escarbando uno de corias que llamaban Mon, y a sacarnos un refrán. En el Alto Algueireu, en la raíz de una alguera, estaba Mon el de Corias con un candil de minera, un picón de carretera y una pala rasera, buscando un telar de oro que tenía la ordidera. Ay, amigo. Eso fue inventado después. Cuando pero él nada encontró. No, él nada encontró. Decían que había ahí, que había él. Él estuvo ahí trabajando, coño, estaría más de un mes trabajando. Revolvió todo el pico del ahí monte. escargachándolo todo y a nada. Todo, él cavólo todo, pero no encontró nada. ¿Y lo del arca de oro qué era? ¿Aquí en Meruxa? Sí, era ahí en Meruxa, en un sitio que llaman el Regueirón. ¿Y aquella lo que había ahí entonces? Un tesoro con una arca de oro y otra de veneno. Bueno. Porque ahí hay un sitio que llega el agua y ahí pues, súmese. Llaman el Regueirón. Y al peligro que estaban en abrir la que no era, la de veneno, claro. Ellos sabían, según la leyenda, que había un arca en ese sumidero que era de oro y a otra de veneno. Pero había que saber cuál era y a dónde estaba, porque ya el sumidero, ¿quién sabe? Ya si abrías la de veneno, morrías o... Claro. Si tocabas la de veneno primero, se te tocaba ya no te hacía falta el oro. Ya no te hacía falta el oro. Sí. Un hueque escarbando sacó un tesoro. Sí. ¿Cómo era esa historia? Eso eran vaqueiros. Ya cuando bajaban del puerto, bebiendo las vacas en un bebedero, pues el buey puso a escarbar y sacó un castrón de oro. Que estaba ahí enterrado. Estaba enterrado allí cerca de la fuente. Él empezó a escarbar y sacó, y ya después los del Palacio de las Estacas compraron hasta el apellido, que se apellidan Vigil. O sea que los vigiles de ahora antiguamente eran vaqueiros. Eran vaqueiros. Eran los vaqueiros que venían de la alzada y a topar. Exactamente. Esos vigiles que hay en Belmonte,
venían de las estacas, del Palacio de las Estacas. Y a ese Castrón fue el que les dio la riqueza. Del buey que escarbando tiró el Castrón fuera. Bueno, muy guapo, muy guapo. Sí. Ya después ellos compraron el apellido de Vigilis. ¿Tú habías ido alguno ahí, en Belmonte, que se apellida Vigil? ¿Cómo ya entonces eso del Courío, que decía una mora? Una mora decía, tengo la mullera podre, de acarretar oro y plata, desde el Alto de Courío a la Peña La Malata, que decían que estaba ahí el tesoro en la piedra, la primer piedra que daba el sol por la mañana ahí en la Malata, que allí estaba el tesoro de la mora. No, de la mora, ¿eh? De la mora, sí. Pero cuentáis de dónde venía el molín y a dónde estaban los molinos del oro, que eso sabes lo que está ahí en Valle. En Miera. El molín del oro estaba en Miera. ¿Y de dónde recogían el agua? Cuéntais. De arriba de Vigañarceu, la mora traía el oro del Alto de Courío. Sí, pero cuéntelo. Sería de los molinos que tenían allí en Miera, que los molinos estaban en Miera, y allí llevaban el agua desde arriba de Vigañarceu, que ahí en el collao del muro que llamamos, que ya de arriba de Carriceu, ahí hicieran un muro para pasar el agua, como no había tuberías para pasar el agua. Hicieran un muro para pasar el agua todo. Eso, sí. Eso los moros. En los moros, sí. Ya decían que fuera un moro el que hiciera esa obra, que era un moro que estaba enamorado de una española. Ya ella estaba enamorada de un español. Ya que dijera, tenéis que traer el agua de Vigañarceu para moler en Miera. El primero que acaba la obra, ya acababa el moro. O sea, fixeron una apuesta. Fixeron una apuesta. Eso. Ella casábase con el primeiro que fixera eso. El primero que terminara la obra. Ajá. Y a ella misma detuvo el agua para que no llegara al molín, antes que él estaba ya terminando el molino y faltaba nada más que poner el esparcedor de la muela a la musiega. Y para que no llegara el agua al molín, puso ella el pie para detener el agua. Para turceilo, porque no le gustaba el que estaba ganando. Eso mismo, sí. Me gustaba el moro, gustaba el español. Yo eso tengo sentido. Ya del collao del moro tengo muy claro, ahí no había tuberías, entonces tuvimos que hacer un muro para pasar el agua. Y llaman la Antigua, por donde pasaba el agua de... Sí, ahí por monte, por Tabladón, por la parte allá de Tabladón, ahí por arriba de Vejega, iban por todo el monte. Por el monte todo. Desde de arriba de Vigañarceu. El duerno que tenéis para las pitas. Ah, sí. ¿O lo toparon? ¿Qué historia había con ese duerno? El duerno fue una historia que vino por aquí un cazador y hablaban él traía la leyenda sin duda del tesoro del Cordal. Y fue y tiró un tiro a lo que fue y dijeron, uy, sí, mira, cayó una peña el Cordal. Lo que fuera, si era pájaro, lo que, no sé, o el tiro que él tiró, eso. Y dijeron, sí, dice, ¿cuál es la peña el Cordal? Dice, mira la peña el Cordal y aquella. Y fue para allá, y fue cuando apareció el tesoro. Y sacó el oro y dejó el duerno. ¿Qué estaba metido el oro en un duerno, en ese duerno que tenéis? En ese duerno que está aquí, todo con dos tacos. Hizo el agujero de arriba y el agujero de abajo. O sea que los furacos esos son como para una tapadera. Como una tapadera, sí. Y entonces quedaba metido, quién sabe si quedaban a peña, si metaban en tierra. Él como traía la historia. Porque en el Cordal nunca hubo memoria de casas ni de nada. No, nada, el Cordal, la peña y nada más. Nada más que él sabía de ello y vino, y ya te digo, esa fue la historia. Aquí decían que el tebergano que tiraba la piedra a la vaca, y que valía más la piedra que la vaca. ¿Por qué? Pues porque era de oro, había mucho oro. Había chalgas enterradas por ahí arriba, y me cago en 10, una paisana estaba haciendo un cavao ahí en Tuiza, para arriba de Tuiza, y estaba cavando en la tierra, y según estaba cavando, pues pegó una fesoreada a un tarro que había enterrado así
Ya no sabía lo que era, esparzólo todo, era ceniza de oro que... Ay, amigo. Y después decían que se veía brillar del otro lado, del revesón. Que brillaba, pero non pudo quedarse con nada. Que nada, non sabía lo que era, una paisana tamén... E por aí non hai unas riegas ou un aquello de los moros? Claro, las carriles de los moros. Y ahí donde sacaban el oro, Que aquella pena de aquí? En aquella pena, la pena de Tromeu. Ajá. Non ves allí en la pena una cortada así por ahí, y eso llámase la senda de los moros, la carril de los moros. Los carrilones de los moros, que era donde se extraían el oro. Hay unos canales, unas trincheras ahí que era donde extraían el oro. Después aquella mora que cantaba "Tengo la cabeza podre de carretar oro y plata" de la peña de Tromeu para el Castieto de Miranda. También, apúntala ahí, en Tromeu también, hay allí unas pozas que escarbaban ahí para buscar los tesoros, que decían que en Tromeu que dejaran ahí un tesoro, que había un tesoro, y allí había unas cuantas calicatas de escarbar la gente ahí, unos parientes, sí. Había un paisano por aquí que le llamaban el charguista, Herminio, y estaba con el papel, con el libro ese que tú tuviste ahí, era el mismo libro, y cabaz, 3 peornos en forma de triángulo, cabaz, que en medio estaba la chalga. Contaba de que era la chalga, si eran bolos de oro, pintas de oro, contaba lo que era. No, en algunos sitios había una cencerra con el collar de oro enterrado, en otro una gallina con los pollos también, ahí en un sitio que le llaman el Chombo Armitán, que decían que se hubiera un ermitaño ahí antiguamente. Chombo Armitán, que ya, de aquí de Tebergas, todavía. Sí. Yo de Tromeu, yendo entre Tromeu y Chamarachil, así para abajo a la vera al río, y el Chombo Armitán, y decían que ahí que hubiera un ermitaño viviendo. Y ahí decían que dejaran también un tesoro ahí escondido, y después en Cumal igual. Porque para la parte o brañas tú para Revechón y por ahí. Revechón. Sí. Bueno, un Revechón, a la parte de arriba del Revechón está Tromeu, que ahí decían que había uno también grande. Alicia, entonces, ¿cómo era eso del Prau la Reina para ir para San Zornín, esa historia? ¿Qué contaba bien? Bueno, contaba que antes que había enterrado una reina ahí en una caja de oro. ¿En un arca de oro? En un arca de oro que está enterrada en una finca de ahí de San Zornín. ¿Y por eso esa zona llamas el Prau la Reina? Unos llaman y dicen el Prau la Reina y otros el Prau la Mora. Pero claro, en realidad... No sabían que Prau era lleno una zona. Ese otro sitio que me contabas que hubiera una villa de los franceses. Esa era, y otra también de la zona aquella, una herida que llaman la herida la villa. Era donde nos contaba él que iban a labrar y encontraban cacharros rotos, y en una ocasión que hasta que se veía que había como un muro de haber edificado allí. ¿Tú oíste también de ahí de lo del Prau la Reina, del cuento ese y la Reina Mora? Sí, también lo oí. Ahora yo ese Prau no son de... No sabes dónde. No, y eso sabrán a lo mejor los San Zornín, a lo mejor. ¿Qué hielo que decían de la reina esta? Que había una reina ahí que bien enterrado, por eso llaman el Prau la Mora, porque que había una reina y enterraranla allí. Y a lo mejor enterraranla y enterraran incluso en una caja de oro, ¿sabes tú cómo era? Sí. Son leyendas de antiguamente. En otros casos ya era el sol el que marcaba con los sus rayumos el lugar donde estaba el tesoro. No se cuenta así de tesoros, pero sí, en esto de aquí de Casielles, pasando para Casielles, para esa, hay una pista que la pista es ancha para un coche y los muros están hechos como si fuera un cantero era, maestro, hizo los muros y no cobró. Marchó. Ya había terminado, casi estaba terminando y largó el paisano. Entonces
aquí hai un agujero que en la misma peña que llamen la Furacao, y entonces comentaban que donde diera el sol a tal hora, tal día, mes de junio, julio, que había una cabra con un cabrito. Una cabra con un cabrito era un tesoro. De oro, claro. De oro. Y que si el gallego, que era gallego, que estaba canterando, que hizo las paredes, lo encontró y largó y no esperó a cobrar. No pidió la cuenta ni se supo más del cantero que había hecho las paredes. Y tenían la junta de Casielles ajustadas para hacer la pista. Y el paisano no. Yo le comenté al que era el alcalde, que estaba muchas veces en Peloño y era primo mío, pero pues no esperó a cobrar. Lo habíamos ajustado y no... Y demás sitios que contaron que... Sí, que no había... Que hubiera así tesoros guardados. Sí, eso, y que bueno, que tesoros que sí existía, que en libros, que si no sé si cuando Megueres o qué sé yo, que había, pero que habían dejado escritos, habían algunos... Con cuenta de volver a por ello. Con cuenta de por si volvían, y algunos que si los habían encontrado los libros y otros que si no los encontraron. Pero sí, que sí había... Porque antes comentaban que había muchos tesoros, que la gente que tenía algo si tenía, lo tenían un tesoro. Acórdome que no mismo pato non, pero acórdome, e ainda acórdanse máis que eu, no sitio na Serra de Enterríos, onde primeiro dá o sol, ou dícelo así a leyenda, hai un tesoro escondido. Enterríos que é para arriba de Sarzón. Enterríos é a serra del Gouño, chamanlle el Gouño entre Bousoño e Illano. Hai un sitio que lle chaman a Valía, un pico que lle chaman a Valía, que é por onde pasaba o camín vello de Illano para Enterríos. E nese pico non sei exactamente el punto, pero é onde primeiro dá o sol. Según nace, onde primeiro dá o sol, aí hai a leyenda que dice que hai un tesoro escondido. E tes oído tamén contos estos de los encantos? Tamén, incluso contábanlo antes, non sei se é verdade ou non, contaba a xente que ten visto hasta roupa enxugando ao sol así en penas no medio del monte, paxelos enxugando ao sol, e dicían que había xente encantada ali. E que sacaban a roupa para enxugar. E fumiar, e que fumiaban, e sí. E que sitios eran esos, sabes? Había un que era en la Cebal, e no a Pena, chamaban a Pena del Encanto, aí no monte de Silvarelle, que había un furado na Pena e que había ali unha muller encantada, e despois así de leyendas dantes había moitas. Non falten les cueves onde xigantes armados con maces de fierro o culebrones espantibles están curiando los tesoros. En la cueva Ganzos dicen que hay, bueno, vinieron, tanto yo de guajete de 14 años o 15 vaquereando allí, en Espines, vinieron unos cuantos montañeros con unos maromes y tal, y dicen que querían bajar, porque la cueva, hay una cueva con un poco pero muy poco, y después, más alto, hay una cueva, sí, y para abajo tiene un pozo. O sea, que hay así en fondo. Sí, sí, y abajo, en pie de la reguera, dicen que ya donde está la puerta de la cueva, pero que eso sí es verdad, sí es mentira. Y dicen que hay tesoro, bueno, dice ellos un paisano que de los que estaban vaquereando allí, dice, yo vos aseguro que si baixéis a Ende, non vos fai falta traballar máis, aí hai tesoro para tal, y que dicen que si hay un gigante con una maza, que si... Que si entras con la maza, sí, o sea, que está guardando ahí, curiando por tesoro. Ahora a mí eso... no me lo meten por la cabeza, porque los moros, si tuvieron que marchar y dejar el oro, no sé si lo tendrí, si no, non dejaban gacetes
para que la gente fuera por ellos. ¿Qué eran los gacetes? Los gacetes y eran libros. Unos libros sí, manuscritos. Sí, eso, unos manuscritos de eso. ¿Y que había muchos por aquí, de esos librinos? Sí, pero aquí había muchos. Pero aquí caligatearon muchos peritras en la Cueva Ganzos. Bueno, la Cueva Ganzos, allí fue abajo, allí escarbaron y había unos de aquí de la Castañar, y después tuvo un de La Pola que se llamaba Teózulo, ahí también trabajando, pero nunca nada sacado. No, ¿qué vienen a sacar? ¿Y contaban de más sitios donde hubiera de esos tesoros o de esos gacetes? Sí, para aquí para la Magdalena también dicen que les había por muchos sitios, los gacetes. Fue un curioso que se dedicó a escribir y para vender, para sacar dinero, y vendieron gacetes, llamándose la Gaceta. Bueno, entonces, lo de la Peña del Castiecho, ¿cómo ya? Sí, aquí es la Peña del Castiecho. Sí, de aquí de Naviego. Sí, de Naviego. Es aquella de ahí arriba. Ahí tuvieron los moros, de ahí sacaron oro. ¿Sacaban el oro de ahí? Sí, sacaron oro de ahí. Y dicen que hay una leyenda ahí, que se tiene dentro un gigante y hay una laguna. O sea, dicen que hay una laguna, una leyenda que cogieron ahí. ¿Por dentro de la peña? Sí, que hay una charca de agua, especie de... Y entonces que a la entrada que tiene, está el gigante ese con una porra de oro. Y que claro, que no dejan entrar, que no... Porque date con la maza, sí. Sí, que da con la maza si en caso que quieran entrar adentro. Si bien les allalgues fueron una braera fiebre del ouro en toda Asturias, un de los chalgueiros que anduvo esmolecido por milenta sitios en pos de aquellos tesoros fue Emilio Fernández Cuervo, que escargachó en especial en el castro de Doña Palla, en Pravia. Entonces, Emilio, ¿qué es lo que contaban de ahí de donde el castro de Doña Palla? ¿Qué es lo que se decía? Bueno, mira, yo te voy a decir la verdad, ya te lo conté una vez y... Mira, ahí existía un monte, un buen pico, aquello yo una loma y es todo redondo. Es decir, yo un pico, pero llegando arriba hay un llano y está todo redondo. Y ahí pues existían pues castaños paganos, gordos, unos más gordos, otros menos, pero estaba todo, y avellano bravo. Hablano bravo de eso. Sí, hablano. Y no había más que piedras, todo piedra por arriba. Y un buen día, en el medio justamente en el medio, había una especie de poza, de cueva. Y un día cazando allí, yo y Arturo, yo pasé, andamos a la liebre, yo pasé al canto de eso y resbalé y caí al... tenía esto de fondo. Coño, apareció un trozo de cogílo con la mano y digo, coño, estoy en cal. ¿Cal? Sí, entonces... Pero no había ningún caleiro allí. No. Y entonces yo dije a Arturo, ¿esto qué es? ¿Esto es cal? Dice, sí, que es cal. Andrés me dice, coño, ahí arriba en el llano. Y vamos por allí y dice, mira aquí. Dice, coño, es que antiguamente decía decía Serafina, mi suegra, que aquí que hubiera... Mi abuela en paz esté, aquí llamaban la mina. La mina. El monte y la mina.
Coño, que aquí antiguamente que no sé qué había aquí, que no sé qué veían, que no sé qué decían, que si tal, que si... Bueno, total, que empezamos a indagar y que... Pues aquí llevaba un tal Gonzalo de Peñollán, de renta. Estaban por Cuba o por México o por Casa Caribe, no sé por dónde estaban. Y pedimos sin permiso para mirar. Sí, hombre, mirad, pues hacía una mina, coño, aquí hay una mina. Claro, se entendía de que mi abuelo siempre decía para la mina, y mi abuela no mía, la mina. ¿Pero qué mina, abuelo? Sí, no sé, aquí, para ahí que había decían que se había un tesoro enterrado, que se había esto, se había lo otro. Cuando los moros o la reina Urraca... Sí. Bueno, y por ahí empezamos. Entramos, miramos por un lado, y nos encontramos con una pared. Una pared, pues me cago en la pared de Dios, una pared, mira, pero esta pared, muere todo piedra, pasamos para la otra banda, mira, encontramos la pared entera, medía 4 metros de grueso, 3 metros y medio cerca de 4. De anchura, así 4 metros. Sí. Pero anduvimos todo alrededor, y no encontramos una puerta, pues entraban para aquí, y adentro había vigas quemadas, había madera quemada, había huesos, había... algún Dios, pero ¿por dónde entraban? Y en medio, justamente luego, después de aquella poza, en el centro había otro cuadro, que me diría, pues, yo que se diga, me diría 5 por 5 o 5 por 6 metros cuadrados, 5 por 4 metros, entonces, sí. También de unas paredes muy anchas también, como si fuera una especie de haber allí una... como si fuera o algo, una torre, una casa. Sí, una torre, como si fuera más alto, ¿no? Y bueno, ahí mira, y ahí encontramos piezas de ruedas como si fueran de molín, partidas al centro con un agujero, medio agujero en cada valla, unillaslas, y hacían la rueda entera. Ruedas de molín, de piedra. Sí, pero pequeños, no eran como así aproximadamente. Y ciertos utensilios de pedazos de hierro, yocalones de mulos, y... ¿No atoparéis también platos así grandes, decís? Encontré yo uno. Yo y él. Estábamos cavando con el pico en la gurria, en la punta del pico, sacamos un pedazo sería así de ancho. Perdóname que tengo perlesía, ¿eh? No, tranquilo. Pero claro, tocábaslo. Y esfacías. Y estaba quemado. Y bueno, busca, pero lo que buscábamos no apareció. Yo encontré, ya te lo conté a ti, encontré una cadenina como si fuera una cadena, de eslabones. Sí, pero no estaban soldados, estaban dobladas. Y desaparecióme. Aquello era oro, ¿eh? ¿Y una punta lanza de fierro también? Y la lanza tienes la dibujada tú. Sí, esa dibujera yo, sí. Una lanza pero nueva, ¿eh? Sí. Eso era de los romanos. Eso fue un castillo romano. Eso fue una fortaleza romana que había ahí. Y bueno, ya te digo, yo encontré, ya te lo dije, un cajonado, un bidón casi lleno. De fierro y de bronce. De metralla, de bronce no encontré nada, era de... Fierro más que nada. No, hierro más que nada, y esos yocarones, unos grandes, otros más pequeños, que ponían a las vacas por los puertos, tolón, con todos, algunos nuevos. Y bidones de mulos, las hebillas de cinchalos, pero grandes, ¿eh? Y una cosa y otra, bueno, ahí está Maruja que lo sabe, la mi mujer. Y un buen día, pues vino por ahí un chatarrero y mi abuelo, yo estaba trabajando en el ferrocarril, y vino un chatarrero y vendiólo todo. Y vendiólo todo. Todo. Pero lo que te queda de cuando aquello y esto, la pipa. La pipa esa. Es así. Esa, ¿sabe que esa tiene la forma de una embarcación. Por bajo y la suela, ¿no? Por bajo, por aquí. La suela. Estudié el branqui, y aquí la popa, y por aquí fumaban. ¿Qué es lo que te queda de cuando de todo aquello que... Eso tendrá, no te digo nada, pero eso puede ser que tenga, eso tendrá 1000 años. Las cronologías del Castro Doñapalla son muy extremaes y la pipa atopada por Emilio tiene ejemplares asemellados en castillos medievales de los siglos XII y XIII, de Llobregat,
Los osanalís esclarearen que yeren pipes pa fumar hachís. ¿Y qué fue lo que vos pasara cuando estuvieres allí escargachando? Que había una paloma muy blanca. Sí. Que tomasteis así como un poco reparo de aquello. Yo de aquella no puse... Yo cuando la primera vez que la vi, no puse ninguna paloma. O sea, estabais cavando allí, escargachando, y había una paloma muy blanca. Tuve una paloma una vuelta y me pareció una paloma. Sí, pero, claro, Dios, aquella paloma... Bueno, aquel día no pusimos... Al segundo día vuelvo y vuelvo a verla. Yo me cago en Dios, ¿qué pasa aquí? Y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vueltas y venga a dar vueltas, todo dando vueltas por nosotros. Y de aquella no sé si estaba Arturo, si estaba uno que se llama Alfonso Morondo, que está en la residencia en Oviedo de Viejo también ya. En la ciudad está, ¿cómo se llama? Está metido en un asilo. Pero me cago en Dios, marchó, miro y estaba en el tejado de la donde yo vivía. Estaba en el tejado, en el alero, Posada. Sí, Posada. Llegamos para allí, para arriba y ella allí. Pero era blanca como esto, Y me cago en Dios, esta paloma, esto es raro. Si es una paloma mensajera para mí, o sea, una paloma mensajera que está perdida y bien dormida. Bueno. Pues para casa y lo dejé allí. Al otro día por la mañana mi mujer bajaba la leche a Peñollán, bajaba a llevar leche, 3 o 4 litros de leche todos los días a unos vecinos ahí, del pueblo Peñollán, abajo. Y vine ella por la mañana un día, Emilio, ¿qué quieres? Dice, está la paloma aquí. Digo, bueno, está la paloma ahí, de ahí, deja. Salí, miré, salí bajo, salgo, miro, al momento levanta y tira el vuelo contra San Esteban. Para la mar. Para la mar. Bueno, pasó aquello. Al otro día volvemos y vuelve la misma paloma. Yo me cago en Dios, esto es raro. Yo tenía escopeta y yo podía me cago. Pensé, lo digo, ¿por qué voy a hacer daño a este tipo de animal? Bueno, con que la misma faena. Llegaba sobre las 3 de la tarde, pim, pam, dando vueltas hasta la oscuridad. Es tan cierto como estoy aquí sentado. No es verdad que no veas sonadera. Y claro, parecíamos muy raro que tuvierais siempre arriba vosotros, que estabais allí... Sí, todo dando vueltas. En el pico. Si no es verdad, te digo, que no me levante de aquí más que en difunto. Y yo dije no, era Morondo. Era uno que llamaba Morondo, sí. Arturo no estaba de aquella. Arturo fuera Vilés. A esos decían que veían visiones o que veían la puta. Una adivina de esas. Sí. Porque fuerais a ver una adivina para que vos dónde tenéis que buscar el tesoro, ¿no? Sí. Con que aquel día, aquel día no fuimos. Me cago en Dios, aquel día que la paloma no vino. Fuimos y la paloma no vino. Al otro día volvió la paloma. O sea, que iba nada más que cuando estáis vosotros. Nada más. Yo no sé si ahora lo que pasa, pero es tan cierto como estás ahí sentado y no es verdad que no me levante de aquí. ¿Y eso que había una mujer en pueblo que decía que era el espíritu de Urraca? Yo qué sé, yo mira, esas cosas, lógicamente yo no sé ser ateo. Nunca fuiste creyente. No soy, yo ateo no lo soy, no soy esto, ¿cómo se llama? Gente que van todos los días a misa, ¿no? Eso, sí. No soy beato, pero ateo tampoco. Ateo no lo soy. Ahora, yo en cosas de esas no creo, pero esto que estoy contando es cierto. Y paramos de ir allí, yo no sé si volvió o si no volvió. Yo paré porque luego marché de casa, vino las partidas, hasta que llegué, vine para aquí. Yo casé aquí en esta misma casa, donde vivía la mujer, aquí, y aquí vivimos. Pero no vos pasaron también más cosas raras, de un perro que llegó para allá arrastrando. Sí. Resulta que llego un día a trabajar y dice la mujer, Emilio, digo, ¿qué quieres? Dice, no sé qué hay ahí en monte que está todo el día, está aullando, para que aulla un perro ahí, no sé, para que está aullando todo el día un perro, parece un perro, yo no sé lo que es. Digo, no bajas, porque yo bajaba ahí alguna vez. Digo, no, yo tengo miedo, no voy. Cuando voy medio cogí la focina, cogí la focina, ¿sabes qué es una focina, no? Sí. Y voy para allá, subo, y voy, miro, yo me cago, digo, hay un perro aquí. ¿De dónde vino este perro? Una cadena,
estaba enrollado ahí entre piedras, bueno, yo arrimé a él con la foz, arrimé a él y él miraba a mí y me hacía zorrado. Y bueno, yo pues, fui buscando la vuelta y desengadeélo. El perro marchó y era de Vicenta Constancia, de una vecina de Carroceiro. Pero bueno, ¿por dónde vino este perro para venir a engadearse aquí con una cadena? Tanto monte como hay, vino aquí, me cago en Dios, a engadearse aquí. Pues bueno, eso ya era una cosa natural, ¿no? Pues, bueno. Y ya te digo, otras cosas más. Yo digo... ¿No decían también ahí de donde el Pico La Mina que hubiera parecido como un aldabillón de oro antiguamente? No, sí, pero eso no fue ahí en Pico La Mina. ¿Dónde fue eso? Eso fue en el reguero de Doña Palla, de la parte de Agosimonte. De la parte de Agosimonte hay un reguero, que se llama el reguero de Doña Palla. Y ahí parece ser de que antiguamente que encontraron una piedra, un cuadro de piedra, como si fuera estabadosa, con un aldabillón en medio, y fue subastado en Gijón. En Gijón o en Oviedo. Vances y Valdés cuenta que entre 1803 y 1804, en o mau castro de Doña Palla o Doña Urraca, atoparon lo que él llama un aldabón de oro, que pesó 9 onces, unos 260 gramos, y llegó a subastarse en Ubieu. El aldabón de oro non debe ser otra cosa que un torques, un collar enterizo muy frecuente entre los pueblos célticos. Pues Arturo, tú estuviste entonces con Milio también aquí en el Pico La Mina. Sí, en el Pico La Mina. ¿El Pico Castro? Ahí mismo, él vivía ahí en la casa esa del lado de allá, él vivía allí en la casa aquella, bueno, estuvo casado ahí y después marchó para la Magdalena, para donde era la mujer. ¿Y qué anduvisteis? ¿Buscando un tesoro que decían que había ahí? Bueno, anduvimos mucho por ahí, estuvimos en varios sitios, estuvimos en una pila de sitios por ahí, anduvimos mucho por ahí por culpa de los tesoros, pero aquí estuvimos cavando aquí la del demonio, cavamos muchísimo aquí. Y después yo ya me vi y dije, me cago en la leche, voy a salir del encanto, a ver qué encanto hay aquí, o la madre del demonio. Entonces marché a Gijón, fui a Gijón con un espiritista, y entonces me dijo que sí, que ahí había un tesoro. Baja abajo al río, a la orilla del río abajo, baja por un túnel, por ahí abajo, por un túnel. Y baja mismamente ahora. Al río una loma. Al río baja, porque precisamente el río no venía por aquí antes. El río iba por la orilla, la vía por el otro lado, enfrente. Y después una riada que hubo grande, pasó por aquí y cruzó, porque aquí unía ese reguero que baja ahí y este reguero que baja aquí de este lado. Bueno, uníase ahí. Y entonces, después, claro, ahí había un pozo me cago en tal, del demonio. Hay un pozo ahí muy grande. Donde ¿Y esa mujer qué te contaba? ¿Que estabais el buen sen o qué? Sí, me dijo, bueno, ya yo empecé charlando, salió mi padre al parecer, porque mi padre fue fusilado cuando la guerra. Y entonces salió hablando mi padre, y estuve hablando un poquitín con él, y después dijo que siguiera por el camino que iba, que bien iba. Con que, bueno, después empezó la mujer aquella, digo, bueno, ¿qué traes? Digo, mira, yo esto. Yo vengo sobre este asunto. Yo les dije a la mujer que tenía yo, que estoy viudo ahora también, les dije a la mujer y a otros, todos, la mujer de él y todo eso ahí, dije yo, poned lo que queráis, ponéis colgar cosas de los árboles. Colgar cosas de ahí, poner por ahí lo que os parezca. Yo no sé nada de nada. Yo voy a traer escrito todo lo que me diga la... Porque tú, ¿qué tenías miedo? Que te leyera el pensamiento ella. Claro. Y entonces por eso mandaste que los demás colgaran que pusieran cosas, lo que quisieran ahí. Chaquetas o madreñas, lo que fuera. Y lo que fuera, bueno, lo que fuera que pusieran ahí la de Dios. Con que el caso es que yo no sabía nada de nada. Y me dijo, sí, mira, según se sube porque hay una subidina por la banda esta de aquí, según se sube y colgaron madreñas, colgaron trapos, colgaron la del demonio, hicieron la de Dios, dijo. O sea, ya fue acertándotelo todo. Sí. Cortar, no cortéis, no quitéis nada hasta que yo no venga, ¿eh? Y vine para acá y trájelo todo escrito, y sí, conforme me lo dijo ella, así estaba. ¿Y ella qué te decía que era el tesoro? ¿Que eran barras de oro? Sí, no, que había ahí un güey de oro. ¿Un güey? Un güey. Con que, dijo, bueno, vengo para acá y digo,
díjome que estaba muy malo de sacar, que estaba malo de eso, y resulta que tuvimos busca y digo, nada, no dimos nada. Decía allí, cavarás y hallarás cáscaras. Cavamos y hallamos cáscaras. Callarás y hallarás carbón. Cavarás más y hallarás carbón. Topamos carbón. Sí, tomamos, deshicimos ahí la del demonio, cavamos ahí la del demonio. Pero amigo, el tesoro, yo no lo vi. Y a ti sucedió también lo del tema ese de la palomba esta blanca, cuando estaba excavando, ¿no? Sí, venía a los tejados. Venía aquí a los tejados y estaba... Claro. Sí, vamos, venía al tejado de él, y el marrimao, venía allí, y allí estaba, y después cuando marchábamos, pues marchaba ahí. Sí, todo eso, andábamos por ahí. La gente contaba algo de que si hubiera estado la reina Urraca ahí viviendo... Sí, decían que hubiera bebido por aquí, que tiene ahí enfrente, y que yo soy de una casa de ahí, que está ahí. Una casa que está abandonada casi, porque son los alemanes los que están ahí, vienen por temporadas ahí. Y tienen allí aquí mismo, esa primera casa que encuentran ahí. Con que ahí había al parecer un munduco ahí que tenía una especie de unas sillas para poder sentarse ahí la reina Urraca, y que estaba por ahí, y el palacio está ahí abajo, y el palacio aquí, tenía el palacio allí. Y después que vivía ahí la reina Urraca y del demonio, bueno, tenía. O sea que había como una especie de silla donde se sentaba, ¿eh? Sí, donde se sentaba, sí. Arturo, ¿tú recuerdas de que contaran que hubiera aparecido un aldebillón de oro? ¿Quién? Que apareciera como un aldebillón, como una agarradera. Aquí, míramente enfrente de la casa aquella. Sí. Abajo en el reguero, un aldebillón de oro, sí. Sí, cogieron los vecinos de aquí, no sé quién fueron, no me acuerdo ahora mismo quién fueron, y llevaronlo y vendieron. Un aldabillón de oro, sí. Que era así como... Bueno, sí, un aldabillón grande, sí. ¿Eso cuánto tiempo era de ello? Hoy hay muchos años esto, muchos años. Porque yo ya 30 años que estoy retirado de la mina, digo de la fábrica, y ya trabajé 26 años en la fábrica, así es que fíjate, son 50 y tantos. Más para atrás, sí, ¿Y aquí qué decían? ¿Que hubieran estado viviendo los moros antiguamente? Sí, que por aquí tuvieron, que al parecer que tuvieron por ahí los moros, y anduvieron por aquí, y tenían por aquí, vaya. ¿Daste cuenta de algún otro sitio? Mira, mira, allí en la calle, en la canal aquella. Sí. Allí hay una casa allí metida entre los eucaliptos allí para arriba. Sí. Y ahí había un fulano que llamaban Casimiro. El caso es que después llegaron ahí unos cuantos con caballos o mulos o no sé qué, y preguntaron qué herramienta podía tener. Coño, mira, cogéis la herramienta que queráis. Subieron al pico ese, y en el pico sacaron un tesoro. Sacaron un tesoro ahí. Ahí cargáronlo en los mulos, y dejaron al paisano una barra, un pedazo, y tiróla allí en casa. Porque él no sabía de qué era. Que no sabía de qué era, pero después ellos dieronse cuenta porque brillaba. Claro, era el oro. Tiraronla allí y vino un joyero, llevóla a un joyero y ala, adiós buenas. Y quedaron sin ella. Y más te voy a decir, mi abuelo, que hoy no puede hablar ya porque está enterrado hace muchos años, tenía una finca en Cenolleda, tenía una finca que llamaban El Bravuco, tocar allá él, por la parte del padre. Y un día trabajando él, de chiquillo, y un hermano, Fausto, que murió, y el padre, iban cavando para sembrar centeno, trigo, en monte. Porque antiguamente los montes en bravío los cavaban y entonces no necesitaban abonarlos. Con el bravío del propio monte, llegaba para arriba. Sí, pues producía. Y encontraron una duerna cuya duerna dicen que está en Beifar, que tendría como medio metro, decía que tendría como medio metro de larga por otros medio metro menos de ancha, y tapada con una losa. Y según iban cavando con los picones de cavar, pues bueno, una piedra llana. Y dijo eso el padre, coño, vamos a levantarla, está muy a flor de tierra, vamos a levantarla. Y dentro levantaron, la quitaron y la tapa,
metió la mano el padre, coño, esto parece ceniza, pero mucho pesa. Estaba ese estucador, que quería mugre al estar enterrado. O sea, que era como oro en polvo. Sí, sí, bueno. Pero contaban que era ceniza. Sí, sí, y bueno, pues mucho pesa. Dice el que dijo, creo que dijo el viejo, el padre, bueno, vamos a dar la vuelta. Levantaron, quitaron, le dieron la vuelta y siguieron cavando, que todavía no estaba el sol allí. Pero cuando vino el sol aquello brillaba que temblaba Dios. La ceniza aquella. Sí, era oro molido. Pero ya no podía empañarla. No, claro, que empañar, estaban vueltos entre la tierra, todo empañaron nada. Pero aquello está allí todavía, ¿eh? Aquello ibas con un detector y el horno no se pudría. ¿No me contaras también de unos que ellos cegaba el llaviego cuando estaban llabrando? Sí, eso fue aquí por la parte de Quinzanas de Pravia. ¿Que eran unos caseros? Sí, unos caseros. Iban a una huerta y los dueños eran de aquí de Pravia o por ahí. Y ya, todos los años se encontraban con la rea del ganado, ¿sabes? Sí, la rea del llaviego. Sí, encontraban, tropezaban ahí. Y vino un día el paisano a Pravia y dice, oye, ahí hacia el medio, bueno, ahí en un lado de la tierra, ahí hay una, que todos los años me jode la rea del llaviego de las vacas y tal, no podíamos mirar a ver si la podíamos esmochar o algo para... Y el padre, pues sí, hombre, haced lo que queráis, porque más... Coño, no, ¿para qué me preguntas? Vete y quítala de ahí si te estorba. Y fueron y te intentaron, y sí, quitaron la piedra, pero había un hueco, fondo y estaba tapado con eso. Y dentro había la de María Santísima. Llamaron al paisano, vino el paisano y... Sí, había un tesoro también. Claro, no se sabe lo que había. ¿Comprendes? Porque otro sitio que llamaban y la Cueva del Soldado... Ahí tuvimos nosotros, ahí no había nada. No topasteis nada. Bueno, ahí... ¿Por qué fuisteis ahí? ¿Porque había algún escrito de estos así que No, traían...? Ahí llamas Imosilis, la Cueva del Soldado. Si decían que se había una caldera colgada dentro de la cueva, que se había... Entramos ahí, lo que había era agua, una altura que fría de nada más fría que la nieve. Entramos ahí, no se veía, y la boca en forno. Y es como la boca de un horno. Sí, Solamente que está 4 dedos casi falta para eso. Yo entré con una linterna en la boca y una cuerda, desnudo. Cuando entré pasé como 2 metros y medio, 3 para adentro. Cajón Dios. Y tendría esto de ancho, tenía más. Cuando se compadre miro, me cago en Dios para arriba. O sea que habría... Una altura para arriba en todos unos peñascos saliendo por los lados. Y sí, Arturo, y al otro que estaba conmigo, un figo de Tellido Silis, con una cuerda larga. Digo, oye, aquí me cago en Dios, haya quitado. Digo, oye, mira a ver si... Yo voy a ir para Dios, pues va a ser cosa, dice Arturo, Dios, no va a ser cosa que tenga muy fondo, no puede salir, porque el tío tiene que ver una poza y y dice Dios, si sentís algo, tiráis para atrás por mí. Y bueno, nada, entró Arturo también, después de que yo me sujeté dentro y tal, solté la cuerda y ahora entra tú. Entró Arturo y el otro estaba tirando por adentro, por fuera, tirando por la cuerda y no había nada, y lo que hay es agua. No hay o sea, que allí no había... Allí pegaron, allí en la boca de la cueva pegaron y barrenos, y hicieron tacos para ver para meter barrenos. Sí, y encontramos una balsina de tablones dentro. Tendrá como 5 o 6 metros de fondo y estaba con tablones. Pensaban que meter una balsuca dentro que se tenía, pero aquello estaba allí, sacámoslo para afuera. Intentaron más que nosotros entrar y entraron, pero dentro no había nada. ¿Y así de más sitios donde estuvierais buscando? Anduvimos, Monte la Plata y todos esos sitios. Sí, tuvimos anduvimos mucho, yo ya casi ni me acuerdo. Estuvimos también en Grau, en la fuente que allí tuvo Maruja conmigo, la mi mujer, un día en Grau. Fuimos allá a la fiesta al Fresno y digo, mira, enséñate aquí y está igual que dice el libro. Ahí había una fuente que debía de correr, corría por encajonada, debía ser de roble por donde salía, por el caño. El caño, sí. Y estaba arriba, ella estaba así, había un llano arriba, en medio del llano había un abultado de tierra, y estaba todo igual que hizo el papel. Aquí está la misma mujer que...
Porque estos papelines que copiaste, que luego copiaste de un libro mucho más grande. Sí, hoy me cago en ella. O sea, aquí ven donde estaban los sitios donde estaban los tesoros. Aquel era así de gordo. También de... Estaba manuscrito, escrito a mano también. Sí. Y estaba también forrado con cuero. Con pellejo. Con pellejo, sí. ¿De quién fuera ese libro? Eso fui a buscarlo yo a la Mafalla. ¿A Candamo? A la Mafalla, sí, para la parte de la Mafalla y la Matiella, para ahí. Es un tal Eusebio la Matiella. ¿Eusebio? Sí, Eusebio la Matiella. Matiella. Dos hermanos, Pepe y Eusebio. Sí, que murieron. Bueno, y esos paisanos que andaban también buscando... Sí, andaban buscando... Sí. Mira, voy a decirte una cosa. Algunos tesoros aparecieron. ¿Y acuerdas así de algún otro sitio donde contaran que hubieran estado los moros antiguamente y que hubieran dejado tesoros de esos guardados? ¿En otro sitio? Dicen que en el pico Peñollán, en el pico Mirabeche, en el pico de Peñollán, ¿no es que Peñollán está metido y hay un pico ahí muy alto? Sí, el Mirabeche. Pues dicen que ahí arriba en la antigüedad que existió un castillo morono también. Y que ahí que encontraron un tesoro. Encontraron también algo. En abondos casos, les rebusques del Sayalgue supusieron la estrocena de algunos yacimientos arqueolóxicos, y eran tiempos donde nada de ellos se sabía y quería salirse de la fame, lo mismo que güey la xente xuega lloterías y quinieles. A día de güey, ese patrimonio arqueolóxico sigue frayándose, en de ellos casos col para bien de la administración, en beneficio de ellas empresas, a las contra de la opinión de la mesmísima Academia de la Historia. Tal fue el caso del tristemente famoso Castro de Cellagú, Nubieu. Ahora, yo te digo a ti que ahí, no sé si el Ayuntamiento de Pravia o quien sea, o el Principado, tratarán de mirar o no mirar, pero yo te digo que ahí hay secreto, lo hay, ¿eh? Ahí hay un secreto. No sé lo que habrá.